mucha discusión en la sociedad dominicana y me estoy refiriendo a la despenalización del aborto. Las nuevas autoridades que ingresaron recientemente plantearon que iban a presentar el Código Penal sin que formaran parte las 3 causales que se despenalizaría el aborto. Esto es una situación que se ha dado desde hace varios años. Un grupo de organizaciones en favor de los derechos de las mujeres, de los derechos sexuales y reproductivos, han estado exigiendo al Estado dominicano para que se despenalice el aborto en las 3 causales. Esto ha sido un proceso bastante incidentado, sin embargo, en el día de hoy nuevamente se presenta esta discusión. Me parece importante poder tener una discusión, hablar sobre este tema con personas que conocen sobre esta situación, porque muchas veces nosotros pudiéramos escuchar despenalización del aborto sin tener claro de qué se trata. El programa del día de hoy hemos invitado a representantes de Profamilia, que es una de las organizaciones que con más ahínco ha estado en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y con el doctor Figueroa, quien es el director de salud. Está también Indiana Jiménez, que es la encargada de incidencia, y Mirna Flores. Vamos a hablar sobre este tema que me resulta necesario abordar con claridad para que la población pueda comprender qué es lo que se busca con la despenalización del aborto. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos en breve. De vuelta en Tiempo en Familia, le doy la bienvenida a mis queridos amigos y compañeros de muchas batallas, al doctor Figueroa, a Indiana Jiménez y a Mirna. Hemos trabajado en muchas oportunidades en temas de salud sexual y reproductiva, y me parece que ustedes son las personas idóneas para que nos hablen a los ciudadanos, a la sociedad, a aquellas personas que no tienen muy claro qué es lo que se está pidiendo con la despenalización del aborto. Bueno, obviamente que si estamos hablando de la despenalización del aborto, estamos diciendo que el aborto en la legislación dominicana está criminalizado. Y precisamente estamos abogando porque consideramos que la criminalización del aborto es inconstitucional en nuestro país. La Constitución de la República Dominicana es garantista de los derechos humanos y de la dignidad de las mujeres y de las personas en general. Y el hecho de que el aborto esté sancionado en nuestra legislación es contraproducente con lo que plantea nuestra Constitución de la República. Nosotros no estamos abogando por la despenalización del aborto abierto, o sea, no estamos abogando por el aborto abierto a solicitud de la mujer. Estamos abogando por la despenalización en 3 situaciones extremas, que Indiana puede profundizar sobre esa, pero realmente hacia eso es que nosotros estamos desde la sociedad civil apuntando, a que nuestros legisladores despenalicen el aborto por 3 causales. Nadie, una conversación que habíamos tenido en algún momento, nadie está de acuerdo con el aborto, nadie quiere hacerse un aborto porque me da la gana. Hay situaciones en las cuales una mujer se ve sometida, que tiene que recurrir a ese recurso. Si la mujer decide recurrir a ese recurso, debe tener acceso a la interrupción de un embarazo en condiciones de seguridad y de salud que garanticen y protejan su vida. Eso es en síntesis por lo que estamos abogando. Okay. Entonces, en esta petición y en esta exigencia, porque no es tan solo una petición, es una exigencia, tú hablas de que es inconstitucional. Sin embargo, en nuestra Constitución, el derecho a la vida inicia desde la concepción, que es un tema que vamos a dejar ahí apartito. Pero me gustaría que entonces habláramos cuáles son esas 3 condiciones por las que se está abogando que una mujer pueda tener derecho
a tener opción más bien a hacerse un aborto y que sea una decisión propia. Muchas gracias nuevamente por tenernos aquí. Voy a hilar junto con lo de la Constitución, porque el que se proteja la vida desde la concepción no significa que se prohíba el aborto absolutamente como está en el país. La Constitución se tiene que mirar desde un enfoque de razonabilidad y de proporcionalidad, y no puede tomarse para cerrar entonces y obligar a las ciudadanas, a las dominicanas, a entregar sus vidas básicamente o hacerles esa exigencia extrema de que o tú llevas a término ese muchacho, ese embarazo, o te metemos presa, independientemente de si tu vida está en peligro, independientemente de si ha sido fruto de una violación o de un incesto, que bueno, tenemos las estadísticas, los números de la Procuraduría y al orden del día con ambos crímenes, o en caso de que sea una malformación incompatible con la vida. Cuando hablamos de que incompatible con la vida, decimos que el producto, el feto, inmediatamente nazca va a fallecer. Entonces, fruto de alguna malformación que el doctor Figueroa no puede decir sí. más cuáles son. Como decían, Mirna nos está hablando de aborto a demanda. El aborto en ningún país es libre. El aborto es un procedimiento que está regularizado, porque contrapone derechos, precisamente por eso. En nuestro país lo que está pasando es que no hay una regularización y hay una sanción. Hay una sanción que cubre a todo el mundo, mezcla todos los casos y no hay discriminación de si es por voluntad de la mujer, que es una discusión que República Dominicana tiene que darse, porque las mujeres no salimos a la calle buscando un embarazo para ir a abortar. Eso es un mito, eso es pensar que las mujeres no tenemos capacidad de decidir, no tenemos capacidad de tomar decisiones sobre nuestras familias, sobre nuestros cuerpos y sobre lo que es mejor para nosotras. Es pensar que las mujeres somos locas, básicamente. Y sabemos que eso es pues parte del mismo contexto machista, que piensa que las mujeres no tenemos la cabeza para hacer ese tipo de cosas. Y sí, las mujeres tomamos decisiones delicadas sobre nuestra vida todos los días. Entonces, ahora mismo lo que se está planteando, desde el 2014 hemos visto que ha estado este baile entre que se aprueba y se quita, y se aprueba y se cae el código. En el 2014 se introdujo una observación presidencial que decía: aprueben las 3 causales que son cuando peligre la vida de la mujer, en caso de violación sexual o incesto, y en caso de malformación fetal incompatible con la vida. Ese código fue declarado inconstitucional en el 2015, pero por procedimiento. Entonces, es bueno tener eso claro. El Tribunal Constitucional no ha dicho en ningún momento, en ninguna de sus sentencias hasta este momento, que el aborto es inconstitucional. No lo ha dicho. Tuvo la oportunidad de hacerlo en el 2015 y solamente declaró el código inconstitucional porque no se cumplió el procedimiento en el Congreso. O sea, se aprobó en una Cámara. O sea, todo el documento, el procedimiento fue inconstitucional para todo el documento, no para esta... Claro, se caía el código completo porque el procedimiento afecta el código penal completo, no solamente por el aborto. O sea, y el tribunal no se metió a analizar la constitucionalidad del aborto en ese momento. Entonces, eso es bueno saberlo porque ahí viene el tema de que si el derecho de la vida desde la concepción, sí, pero hasta este momento no ha sido declarado el procedimiento o la búsqueda del aborto en 3 causales como no ha sido declarado inconstitucional. Y a partir de ahí, pues entonces el código ha dado varias vueltas. Hubo una segunda observación presidencial en el 2016, el código ya al final perimió, o sea, que caducó su término en el Congreso, en la legislatura que terminó, y ahora pues se somete nuevamente sin las 3 causales, alegando que no hay consenso entre las fuerzas políticas representadas y que se debe entonces poner en una ley especial aparte.
La preocupación de nosotras con la ley especial es que esto también se propuso en el 2014 y nunca se presentó una ley especial. Okay. Inclusive cuando hubo ese periodo de tiempo entre 2014 y 2015, todo un año casi para que, antes de que se declarara inconstitucional por el tribunal, en ese periodo de tiempo nunca se presentó una ley especial que lo mandaba en ese momento para las dos causales de violación y de malformación. Entonces, nuestra preocupación es de que quieran dejar penalizado el aborto con la excusa de que se necesita el Código Penal. Sí se necesita, pero no debe ser en detrimento de los derechos de las mujeres, porque las mujeres no somos menos importantes que todo lo que se va a legislar en el Código Penal. Okay. Y que no se presente, o sea, se alegue la presentación de una ley especial, pero que no se haga. Y simplemente duremos 20 años más con el Código Penal prohibiendo totalmente el aborto, no regulándose, y que pues continuemos con todas las consecuencias fatales que tiene la práctica clandestina e insegura, por un lado, y por otro lado, pues abundan los casos de mujeres que en los servicios de salud no han podido acceder a un aborto a pesar de que su vida corría peligro y que fallecieron. Claro. Entonces, esa es en la encrucijada en la que nos encontramos el día de hoy. Sí. Bueno, entonces, el doctor Figueroa, usted como ginecobstetra, ¿pudiera entonces especificarnos mucho más cuáles son esas tres causales y por qué desde la salud, ¿no? Diríamos, se escogen estas tres situaciones que posibilitarían entonces que la mujer pueda decidir para optar por un aborto? Bueno, darte las gracias, doctora Luna, por la invitación a participar en esta discusión, que es sumamente interesante. Bueno, para todos es sabido que República Dominicana es de los 5 países del mundo donde el aborto está penalizado. Sí. ¿Qué significa que el aborto esté penalizado? Bueno, que sencillamente que las mujeres no tengan posibilidades de manera formales de acceder a la interrupción de un aborto, a la interrupción de un embarazo en cualquiera de sus circunstancias, porque el sistema no lo prevé, no lo permea, el sistema de salud nuestro no permea que nosotros ofrezcamos una atención a una mujer que tenga una interrupción de un embarazo, aunque sea espontáneo, porque está penalizado en cualquiera de sus formas. De tal manera que eso pone aún espontánea, doctor. Sí, es penalización. Aún espontánea. Es penalización total del aborto en todas sus formas. Así está descrito por la ley. Y Indiana me puede corregir si me equivoco. ¿Y qué pasa entonces si una mujer llega con un aborto espontáneo? No se puede. Esa es una buena pregunta. Lo hacemos porque y se tolera y pasa porque nosotros debemos darle tratamiento a un proceso de hemorragia. Entonces lo atendemos, so pena que si alguien quiere decir que yo atendí un aborto, me pueda generar una demanda y llevarme a la justicia, aunque sea espontáneo, porque está penalizado totalmente, en todas sus formas. Así reza en el código. De tal manera que cada vez que una mujer se enfrenta a esa situación, por las razones que sea, expone su vida. Primero su salud y segundo su vida. Entonces, como decía la licenciada Jiménez, yo creo que no es justo que los legisladores saquen esa parte del Código Penal cuando estamos hablando de que pudiera afectar la vida de una mujer en una circunstancia determinada. ¿Por qué despenalización en 3 causales? Bueno, porque clínicamente, médicamente, puede ser aceptable.
Fíjese cómo usted reaccionó cuando yo le dije que atender a un aborto espontáneo, cómo es que es posible que podamos tener una acción judicial frente a un aborto. Bueno, así está la ley. Entonces, como se permite, entre comillas, la atención a abortos en condiciones, en determinadas condiciones, no es que está legalizado, está permitido porque debemos darle respuesta a una situación de salud que pone en peligro la vida de una mujer en un momento determinado. Entonces, se ha incoado, la mayoría, una buena parte de los países ha incoado la despenalización en 3 causales justamente para dar una respuesta médica a una determinada situación. Un aborto espontáneo, nosotros debemos atenderlo. Un aborto espontáneo, nosotros debemos atenderlo porque genera un sangrado y la mujer se puede morir o se puede complicar. Entonces, despenalizar en 3 causales significa si la mujer tiene un riesgo de su vida por el propio embarazo, ¿sí? Cuando la vida de la mujer corre peligro, se pide que se permita realizar el aborto de manera médica. Cuando la mujer es embarazada por una violación y ella decide que ese embarazo no lo quiere tener porque fue producto de una violación, entonces si ella lo decide, entonces la ley debe permitir que el sistema de salud le ofrezca la garantía de interrumpir ese embarazo sin que ponga en riesgo su vida, porque hay que preservar su vida. Y el tercer motivo es cuando existe una malformación del embrión o fetal que sea incompatible con la vida, ¿no? Entonces, no tiene caso que si se identifica, si la mujer es portadora de un embarazo cuyo embrión o cuyo feto tiene una malformación congénita grosera, por ejemplo, que le falte la cabeza, y que sabemos médicamente y también socialmente que una vez nazca esa criatura, ese recién nacido va a fallecer a los 2, 3, 4, 5 minutos, ¿sí? O grandes alteraciones cardiovasculares. Hay entre 15 y 20 situaciones que que las condiciones no permiten que el recién nacido lleve una vida posterior. Entonces, en esas condiciones se está solicitando de que la ley permita que se realice el aborto en condiciones de seguridad para la vida de la mujer. Tenemos casos donde no se permitió y el resultado final fue que se murió la mujer y que se murió la criatura, y así sucede. Y ahí está el caso emblemático de Esperancita, con una situación, una joven con un cáncer y que por el embarazo no se le podía dar tratamiento y se pidió, vamos a desembarazarla para darle tratamiento, no quisieron, no permitieron que se le diera tratamiento y al final se murió Esperancita, que no quería morir, y se murió la criatura. Y ese es un caso emblemático que ahí está. Indiana podrá hablar más y Mina podrá hablar más en detalle en esta situación. Entonces, debemos focalizarnos a esa situación. Quiero significar que despenalizar el aborto significa resolver entre el 1 y el 2% de todos los casos de muertes que tenemos por abortos en condiciones de inseguridad. Es decir, si se despenaliza el aborto, eso no va a abrir una caja de Pandora para que todas las mujeres vayan a hacerse aborto. No. Solamente va a dar respuesta a las necesidades del 1 o del 2% de las mujeres que deciden en un momento determinado realizarse un aborto, ¿sí? Y eso debemos reconocerlo, porque ese aborto debe realizarse bajo la normativa del Ministerio de Salud Pública o del sistema de salud, y debe asegurar y debe garantizar todo lo que se requiere para que la vida
y la salud de la mujer no se altere. Escuchándolo, doctor, usted ha hecho énfasis en un punto que me llama la atención. Insiste en la decisión de la mujer. O sea, puede ocurrir que en estas 3 condiciones que usted ha expresado y ha planteado, que solicitan desembarazar o tener opción a un embarazo, la mujer decidiría, ¿no? Y es posible que haya mujeres que decidan por su hijo o decidan, bueno, no quiero tenerlo. ¿Pudiera enfatizarme ese aspecto? Todas las acciones médicas, todas, sin excepción, de oferta de servicios a una mujer o a un hombre, están sobre la base de la decisión de las personas. Lo que pasa es que nosotros nos estamos enfocando, y usted se está enfocando en un tema crítico. Pero, por ejemplo, una mujer puede decidir, no, yo no quiero que mi hijo nazca por cesárea, es por un parto. Y el médico tendrá o debe tener la obligación de asistirle en parto hasta sin que esa asistencia sin que esa asistencia le pueda afectar su vida. Ahí sí el médico puede tomar la decisión en un momento determinado, porque el médico tiene la ordenanza de preservar la vida, y todas las acciones que hace el médico es para preservar la vida y la salud de las personas. Pero la mujer puede decidir y decir, no me hagan cesárea, yo quiero parir. Y es exactamente igual. Si un embarazo no deseado, en cualquiera de esas condiciones, la mujer debemos tener la decisión de la mujer. La mujer debe decir si haga, pero hay que darle una explicación, hay que darle una información para que ella pueda decidir con condiciones racionales, ¿no? No se justifica. Por ejemplo, y ahí creo que el criterio médico prevalece en un embarazo con un producto sin cráneo, ¿sí? Acefálico, que la mujer transcurra los 9 meses para que exponiéndose a una hipertensión arterial, a una preeclampsia, a las convulsiones, a cualquier complicación derivada del propio embarazo, sabiendo que cuando nazca el bebé, a los 5 minutos, el recién nacido va a fallecer. Sería injusto, ¿no? Entonces ahí el médico debe dar información y probablemente debe tomar acciones, pero con el consentimiento de la mujer. Yo creo que para todos los actos médicos el consentimiento de la mujer es prioritario, no solamente para la decisión en el caso del aborto, que es un tema crucial, sino en todo, hasta para hacerle la exploración ginecológica a una mujer o tocarle los genitales a un hombre cuando va a la consulta urológica. El médico debe decir, te voy a tocar, y debe tener el consentimiento de que le va a tocar sus genitales o le va a hacer cualquier tipo de exploración, porque es un asunto de derecho, un asunto de decisión, no se puede hacer a la fuerza, ¿sí? Ni otras personas deben tomar la decisión de te voy a explorar porque tengo que explorarte obligado, no. Siempre debe haber el consentimiento de la persona en cualquier acto médico. Y a eso nos referimos cuando decimos que la mujer debe estar de acuerdo. Si es una mujer que fue violada o violentada y que además del embarazo le tiene una infección de transmisión sexual, bueno, ella tiene todo el derecho de decidir qué va a pasar con ese embarazo, ¿sí? Si no lo quiere. Si lo quiere, también nosotros le recomendamos y debemos garantizarle las consultas de ese embarazo. Y además, y algo muy importante, cuando ese niño nazca, cuando ese recién nacido nazca, la sociedad debe asegurar y debe garantizarle el crecimiento, porque nadie se ocupa de ese niño que
producto de un embarazo no deseado. Y la mamá lo aceptó por razones sociales o porque alguien la convenció de que, o ella decidió hacerlo por información de una persona. Pero ese niño, nadie le da seguimiento. Nadie le da seguimiento a ese niño y no hay cocotazo, y voy a utilizar un término dominicano, que no se genere en esa casa de ese niño que es un niño no deseado, que fue producto de una violación, que no sea en la cabeza de ese muchachito que va a caer. Pero ahí no hay ningún tipo de institución que vaya a la defensa del niño y a proteger al niño, etcétera, etcétera. Yo creo que debemos verlo en todo en ese contexto. Ese niño que es producto de una decisión de una mamá que fue violada y que por razones determinadas ella decidió tenerlo, nadie le asegura a ese niño su educación apropiada, como si fuese un niño deseado, un niño querido. ¿Me entiendes? Sí, claro. Entonces, pero igual, yo pienso que lo importante en esta discusión es justamente que podamos nosotros pues hablar de la posibilidad de que las mujeres puedan realmente decidir, porque sabemos de casos también que las mujeres, independientemente de conocer cuál sería el final, por ejemplo, de un niño que tenga una malformación, se arriesga y dice, bueno, yo lo quiero tener. Pero es interesante que podamos también tener esta mirada, porque yo pienso que de pronto la ciudadanía piensa como que, bueno, que es una fiesta alegre, que no quiero un hijo y que voy a tomar esa decisión de terminar con el embarazo. Falta mucha información sobre este tema, a mi juicio. Sobre todo falta mucha información en lo que tiene que ver con educación sexual y con el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esta es una interesante conversación que tenemos con el equipo de Profamilia. Estamos hablando con el doctor José Figueroa, quien es el director de servicios de salud. Hablamos con Mirna Flores, quien es la gerente de género y de derechos sexuales y reproductivos. Y también con Iriana Jiménez, quien es la encargada de incidencia. Hablamos sobre la despenalización del aborto. Para conocer qué pasa. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos en breve. Continuando esta interesante conversación, hablamos sobre la despenalización del aborto. Y bueno, mis invitados han hecho una explicación bastante clara de lo que se busca con la despenalización del aborto en las tres causales, justificando que primero es una decisión de la mujer, es una opción y es un derecho que deberían de tener para en estas circunstancias poder decidir si hacerse o no un aborto. Esto crea mucha confusión, crea y entra a la discusión muchos temas religiosos, morales, de derechos. Sin embargo, es necesario que las mujeres puedan tener información al respecto. ¿Qué te parece, doctor? Sí, no, perfecto. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y quería incorporar de todo lo que he dicho, que entiendo que el Estado, y en este caso a través de las leyes, debe asegurar y el Estado debe asegurar y garantizar que el sistema de salud pueda ofrecerle servicios apropiados a las mujeres para que no se expongan a la vida, que nuestro sistema de salud no permea la atención a ninguna mujer en esta circunstancia. Entonces, eso debe ser una obligación de Estado y no debe estar penalizado, sencillamente, no debe estar penalizado. Entonces, yo no sé qué opina. Sí, se escucha también muchas historias en esos países en donde no se permite el aborto y no está despenalizado el aborto en estas tres causales, de historia inclusive de niñas que han sido abusadas sexualmente por el papá, que están embarazadas, incesto, y cómo ponen en riesgo su vida, incluso niñas que han fallecido justamente a causa de este embarazo. Entonces, son casos bastante complejos que de pronto uno no puede comprender por qué ha sido tan difícil en nuestro país permitir esta posibilidad de que las mujeres puedan decidir en el momento en que su vida inclusive
está en peligro para obtener acceso a este procedimiento. Ustedes como expertas, ¿qué me pueden decir al respecto? ¿Qué abundar sobre? Yo quisiera hablar no como experta, tampoco soy experta en esto, pero sí me gustaría hablar como mujer porque yo siento que esto nos afecta directamente a las mujeres. En algún momento de nuestras vidas hemos tenido alguna experiencia o contacto con embarazos no deseados, con embarazos forzados, con embarazos en riesgo. O porque lo padecemos nosotras, o lo padece una hermana, o una amiga, o conocida, ha vivido una experiencia que es un poco traumática. Porque fíjese que hemos hablado de leyes, hemos hablado de cuestiones de medicina exclusivamente, de la dimensión física, de la situación del feto, del embrión, de la situación de la madre violada, pero no hemos hablado de la dimensión emocional, de la salud mental de la persona que es víctima de violación sexual. O sea, es una situación que le afecta de una manera tal que mujeres violadas a veces tardan tiempo para permitir que alguien se le acerque, sí, que alguien la toque, aunque sea de su familia. Sí, entonces, sí, esa dimensión personal de cómo uno vive eso, de eso no se habla y eso no está garantizado tampoco. O sea, no hablamos de despenalización por salud mental, por salud emocional, hablamos violación, hablamos de malformación, hablamos de riesgo de la vida, pero ¿y la salud mental de esa persona? Tenemos casos de adolescentes en nuestro país que se han suicidado porque se han dado cuenta que están embarazadas y la familia las rechaza, la abandona, las margina, al igual que en las escuelas también son marginadas y entran en una desesperación, en una depresión que han llegado al borde del suicidio. Entonces son situaciones también extremas que todavía ni siquiera se contemplan en las posibilidades del escenario político dominicano. Yo me siento indignada porque de nosotras y por nosotras se toman muchas decisiones sin tomarnos en cuenta. Las decisiones las toman a veces, ahí está en la encuesta que hizo Profamilia en las universidades dominicanas hace varios años, y la decisión de hacerse el aborto no necesariamente de la joven universitaria. La decisión del aborto la puede tomar cualquiera de la familia. La puede tomar la mamá, la puede tomar el papá, la puede tomar el perpetrador de esa situación, la persona que la embarazó puede tomar la decisión. Yo creo que los varones saben más de nosotras dónde hay clínica de aborto, porque han llevado a las novias, han llevado a su esposa a situaciones extremas de una interrupción de un embarazo sin saber, sin respetar si ella quiere o no quiere. En mi caso particular, por ejemplo, yo no caigo en ninguna causal, pero yo le comentaba a la doctora cuando me invitó a esta reunión que yo fui una mamá muy adulta y mi ginecólogo cada vez que yo iba a la consulta me decía que si yo me quería hacer la amniocentesis. Entonces, primera vez, ¿verdad? Segunda vez, vuelve otra vez con el tema. Yo le digo a mi pareja, digo yo, es que este hombre quiere que él sospecha que yo voy a tener un niño con síndrome de Down y quiere que yo me haga un aborto. Bueno, eso lo vamos a resolver en la próxima consulta. Volvió de nuevo y me hizo la misma pregunta, que si yo me quería hacer la amniocentesis porque él tenía todos los mecanismos, aunque en el país donde yo estaba viviendo no había, de mandar para determinar. Yo le dije, doctor, ¿usted sospecha que mi hijo puede tener síndrome de Down? Dice él, sí es posible por tu edad. Y yo le dije, yo quiero mi mongolito. Claro. Y él voy a tocar el tema. ¿Cuál es la importancia? Comentaba también eso de una colega feminista que me dijo, es que ahí está por eso que luchamos, para que la mujer tenga que decidir. Tú decidiste. Y ese es el punto que estamos hablando. Que tú decidas, no que toda la familia y todo el que te rodea tome la decisión.
sobre lo que va a ocurrir con ese embarazo. El rollo de la mujer que vive en pareja es otro rollo, es un tema para otro programa, porque ahí la situación tiene otro tipo de componentes, pero yo creo realmente que la cultura patriarcal, la cultura machista, está en la base de esa actitud que no entendemos por qué nuestros legisladores insisten en una legislación que es impulsada por los sectores conservadores, los sectores eclesiásticos, cuando la población vota masivamente por la gente que defiende los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, no entendemos por qué ellos deciden, me voy con este. O sea, es una incongruencia con las votantes de este país de parte de los legisladores. Yo pienso, Mirna, y es una opinión personal, sin duda, una expresión personal, que hay temas en que el Estado no se arriesga. Así como esto de la despenalización del aborto, venimos desde cuando hablando de un programa de educación sexual en las escuelas. Pasa ministro, viene ministro, pasa ministro de educación, viene ministro, y hay alguna manera que no se da el paso, porque hay fuerzas externas que impiden que eso se dé. Entonces es una manera de manipular, sin duda, la sexualidad de la población. Es un problema. Y entonces, en todo esto que estamos hablando, la necesidad de información, la necesidad de educación, porque así como el doctor Figueroa plantea de embarazos no deseados, hay muchos embarazos no deseados, pero no hay educación sexual, pero no hay acceso fácil a métodos anticonceptivos. Y entonces, ¿qué me dicen ustedes? En lo que tú estás hablando, ¿me escuchan mejor ahora? Sí. Me venía a la mente el eslogan de la lucha por los derechos sexuales y reproductivos en toda Latinoamérica, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Entonces, es una tripleta y eso es bueno que la gente lo sepa. Cuando hablamos de despenalización del aborto, no es solamente una reforma, no solamente implica una reforma en el sistema penal y criminal, de sensibilización, porque luego de que se obtenga esto, es una lucha también con el sistema de justicia que encarcela a las mujeres. Tenemos casos documentados de mujeres que inmediatamente ocurre el evento obstétrico, se la llevan y la encarcelan. Pasó en Baní hace como 2 años, que la joven, el periodo de riesgo lo pasó presa. En la cárcel. Entonces, ahí es que vemos como que, ok, pero tú preguntabas de dónde viene eso. Yo, bueno, es que viene de un machismo y de un desamor, de un odio hacia las mujeres, de una poca valoración de nuestras vidas y de nuestras, y de pensar que las mujeres lo estamos todo haciendo de maldad. Como pero también yo pienso que ahí hay un control de la sexualidad. Claro, totalmente, pero el poder de los poderes. Claro, pero fíjense lo extremo. ¿Quién decide que una mujer que acaba de parir, en ese caso la muchacha había dado a luz y el feto había muerto, el bebé nació respirando, murió, pero en el hospital no le prestaron la atención? Cuando ella fue con los dolores, la mandaron para su casa. Cuando ella volvió, que parió en la casa, entonces le dijeron que ella mató al muchacho. Entonces, el sistema no se ocupa de las mujeres, el sistema no da educación sexual, no solamente para las mujeres, para los hombres también. Claro. Para hablar de consentimiento, para saber lo que es una relación sexual consentida, cuándo yo no debo tocar, cuáles son mis límites, que eso está mal, que eso no es normal. Claro. Para una niña, por ejemplo, lo del abuso infantil, que en esta semana estamos reviviendo un caso doloroso de abuso infantil terrible, y es algo que pasa todos los días. No se da educación sexual, se le quiere dejar a las familias, pero en las familias no se habla de educación sexual. Claro. Es una realidad. Son muy pocas las que lo hacen y muy pocas las que cuentan entonces con información
y que no tienen esa vergüenza, ese tabú. Yo siempre digo, yo soy hija de un abogado y de una doctora, una médica. Nunca me hablaron de educación sexual. Nunca. Y porque entonces se quiere decir que es un tema de falta de educación general. No, o sea, la gente educada tampoco lo habla porque hay un estigma social a hablar de eso. No tenemos acceso universal a anticonceptivos. En este momento de pandemia se está viviendo gravemente la falta de anticonceptivos, la falta de los centros han estado cerrando. Tenemos información de Santiago, por ejemplo, que las UNAPs no han estado proveyendo los servicios. En esta pandemia nos enfrentamos a una situación donde vamos a ver muchos embarazos no deseados, donde las mujeres han estado confinadas con sus agresores también, perpetuando un círculo de violencia que era grave antes de la pandemia y que ahora con la pandemia pues simplemente ha empeorado. Y por último, no se le da a las mujeres siquiera la alternativa de, en un caso tan extremo como que se pone en peligro la vida propia. Yo recuerdo las palabras de la mamá de Esperancita, que ella decía, pero yo puedo tener otros hijos. La niña de 16 años, que es una niña, una muchacha. Yo puedo tener otros hijos. No es que yo no quiero ser mamá, es que yo quiero vivir. Vivir, o sea, claro. Es una cosa tan dramática. Y yo muchas veces pienso en qué estado mental debió estar esa muchacha antes de fallecer, o sea, claro, viendo cómo esto ocurría frente a ella. Es muy terrible. Entonces, te niegan las tres cosas. Se niega la educación para que una muchacha de 16 o de 20 años decida cómo protegerse. Se niega no se da, no hay acceso suficiente a anticonceptivos para que las mujeres se puedan proteger, y ni hablar de que toda la carga de la protección se la dejan a las mujeres, claro, porque eso es asunto de las mujeres. Y en última instancia, cuando te ves en una situación de riesgo, en una de estas situaciones extremas, de una violación o de un caso de malformación fetal, donde a mí me han llegado casos de mujeres que han elegido tener sus hijos a pesar de la malformación fetal, y esa es una decisión que también se respeta. Es válida, exactamente. Aquí el problema que yo veo es que aquí solamente se respeta la decisión cuando pone en riesgo la vida de la mujer. Hace unas semanas, Chanel Rosa ponía en Twitter, decía un caso muy doloroso de una joven embarazada que falleció porque por creencia religiosa no se le hizo la transfusión de sangre. Y yo, pero en ese caso respetan la decisión de la mujer. Pero para salvarme la vida, o sea, es claro. Pero hay mecanismos legales para impedir eso. Bueno, es una interesante conversación. Ahora, yo insisto en que es un control del tema de la sexualidad y mi pregunta para ustedes va, ¿qué tanto la sociedad conoce, o sea, está empoderada sobre esto, o solamente es un reclamo de la feminista? Porque también lo vemos así, quienes más están exigiendo por estos derechos es un grupo de mujeres, es un grupo de organizaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y a veces esto también pudiera entrar un tanto en conflicto con la sociedad, en sentido, no, esas feministas que abogan por este derecho. Doctora, es que las mujeres en general no del aborto, si tienen que hacérselo, se lo hacen. Okay. Se lo hacen con brebajes, con medicinas, con medicamentos, con test que de toda la vida han existido y se lo siguen haciendo, pero no es un tema de conversación, porque sobre esta materia no se habla. La gente y va a seguir actuando. Y ahí están las encuestas que se han hecho, diferentes organismos. La mayoría de la población está de acuerdo con la despenalización del aborto. O sea, hay un consenso en cierta forma con relación a que estamos de acuerdo con la despenalización del aborto. La gente, tú hablas con un legislador y te lo dice sí, nosotros estamos de acuerdo con ustedes. ¿Y entonces qué pasa?
Pero la iglesia te lo dicen a sí mismo. Ah. La iglesia es que hay poderes y hay poderes para la toma de decisión y mucho más si tiene que ver con la decisión y la garantía de los derechos de las mujeres. Cualquiera se siente en derecho de hacer lo que quiera con lo que nos toca y nos afecta a nosotras. Entonces, como dice Indiana, o sea, se respeta una decisión, pero otra no se respeta. Claro. O sea, yo veo el problema de las mujeres con el lente que me ponga y el lente que me convenga. Entonces, es indignante realmente la situación que vivimos nosotras aquí. Cuando hay un embarazo no deseado, y no estoy hablando de las 3 causales, cuando hay un embarazo no deseado y la mujer toma la decisión, el resultado final va a depender de la educación de esa persona, de la posibilidad económica de esa persona para accesar a servicios apropiados. Si ocurre en María Teresa Capellán, que vive ahí en Los Frailes, un embarazo, por la razón que fuese, puede ser producto de una violación o con una malformación, y tomó la decisión de interrumpir ese embarazo. Como el sistema no le garantiza la atención apropiada, ella busca y toma su decisión y va y se hace el embarazo. Ahora, ese embarazo se va a hacer en condiciones riesgosas. Pero si esa misma situación se da en una niña, hija de papá y de mamá, que tienen posibilidades económicas, y tomó la decisión de interrumpirse el embarazo, ella, por la razón que fuese, toma el viernes en la tarde, toma un vuelo a Puerto Rico o a Miami y se hace el aborto en condiciones apropiadas y no pasa nada. La salud de la vida de esa mujer no se va a alterar. La de la capellán sí puede llegar incluso hasta morir, y son las que mueren. Nosotros tenemos un indicador desde el punto de vista médico, un indicador que es que lo estamos permanentemente dándole seguimiento, que es la mortalidad materna, que dicho sea de paso, en estos momentos de situación de COVID ha aumentado sustancialmente la mortalidad materna. La teníamos con una tendencia a disminuir. Nosotros desde el 90, en los años 90, en la década del 90, nosotros teníamos una mortalidad materna relacionada a acceso a abortos inseguros de alrededor de un 20%. Hoy por hoy, ahora, las estadísticas del Ministerio de Salud Pública, la vinculación de abortos, de muertes maternas vinculada a abortos es de un 8%. ¿Y por qué ha ocurrido esa reducción? Porque de un tiempo a esta parte se introdujo una pastilla que todos conocemos, que es el misoprostol, y las mujeres la accesan de la manera que sea. No importa que los farmacéuticos se la pongan a 200 pesos. Cuando ellas toman la decisión de interrumpir el embarazo y tienen los 200 pesos, van y la compran, y entonces el aborto no se produce como en las condiciones que se producían antes. Entonces la mortalidad materna ha disminuido gracias a la decisión de la mujer y a la facilidad, entre comillas, aunque no es tan fácil conseguir esa. Eso no significa que sea lo que debemos hacer. Si nosotros comparamos países desarrollados que han decidido despenalizar el aborto, pero que junto con la despenalización del aborto aseguran la información y la educación sexual a las personas, a todas las personas, hombres y mujeres, niñas y adultos. Y además aseguran el acceso fácil a los métodos anticonceptivos. En esos países la mortalidad, la frecuencia del aborto es bajísima. No es como nosotros pensamos con nuestra mente, que si se despenaliza el aborto, todas las mujeres van a tener un embarazo no deseado para abortar. No. La decisión de un aborto, de realizarse una interrupción de un embarazo, es una situación de crisis.
de crisis. Y no es fácil para ninguna mujer que esté en esa situación de tengo un embarazo no deseado o tengo un embarazo que tiene con un mal formado, o este embarazo fue producto de una violación de alguien que yo no conozco ni sé quién es, y que además tengo un VIH positivo. Decidir interrumpir ese embarazo no es beberse un vaso de agua como preconan muchas personas por ahí. No, eso como se lo hacen como beberse un vaso de agua. Sí. No, ahí intervienen una serie de elementos. Psicológicos, psíquicos, de comportamientos familiares, yo siento sociales. que muchas veces se simplifica, pero también el que una mujer se someta a un embarazo, a un aborto, también es una decisión bastante difícil para ella. Esto es una interesante conversación y la verdad que yo agradezco que ustedes hayan accedido a la invitación. Tenemos unos pocos minutos y ya un poco cerrando, yo creo que aquí el mayor problema es una falta de educación sexual, una falta de acceso a métodos anticonceptivos y sobre todo una manipulación de la sexualidad por grupos de poder de la población. Sus recomendaciones finales, ¿qué ustedes esperan, qué ustedes plantean? Yo siento también que esto debe de ser una problemática no solamente de las mujeres, de la sociedad dominicana, porque así como el embarazo no deseado, los abortos inseguros, la violencia sexual, hay muchas otras falencias que dependen de la falta de educación sexual y de la garantía de los derechos de la población. A todo eso que usted ha dicho, yo le agregaría que nuestro sistema legal o judicial no ponga trabas para que las personas podamos actuar con nuestras propias decisiones, ¿no? Que seamos nosotros quienes tomemos las decisiones y que el sistema permita, nuestras leyes permitan que cada quien podamos tomar decisiones y que las instituciones, en este caso de salud, puedan permear, puedan facilitar las atenciones apropiadas cuando sean necesarias, para que las personas no se mueran, que es la preocupación de todos, y para que las personas mantengamos una salud apropiada y adecuada. Todo eso es lo que queremos todos. Gracias, doctor. ¿Usted, Mirna, qué dice? De mi parte, bueno, mi gran sueño es que en este país impere la laicidad del Estado Dominicano, la independencia del Estado, y que nuestras autoridades actúen en consonancia con los compromisos que asume con la población y los compromisos que asume en los acuerdos internacionales. Que son muchos que se firman y la foto y de ahí no pasan. Indiana. Yo creo que nuestro Estado tiene que priorizar la protección de las mujeres de la violencia, que es lo que genera una gran parte de estos embarazos no deseados, y no concentrar su energía en perseguir a las mujeres cuando toman estas decisiones. O sea, debe haber un cambio en la política criminal de nuestro país y mirar si mantener el código penalizado realmente está siendo eficaz. ¿Está evitando los abortos? No, no los está evitando. ¿Está evitando las muertes maternas? No. ¿Está evitando la clandestinidad? No. Entonces hay que buscarle otra solución que no es penal, no es de trancar a las mujeres. De acuerdo. Amenazar a los médicos que cuando ven un aborto espontáneo, o sea, tenemos historia anecdótica de médicas que a las pacientes no le quieren vender el misoprostol con el feto muerto y las pacientes llegan, pero me voy a morir. O sea, los farmacéuticos no le venden el misoprostol para poder evacuar ese feto muerto que está dentro. O sea, es una situación tan dramática y tan grave. Y yo creo que cuando tú dices que es un problema de la sociedad. Claro, la sociedad tiene que movilizarse en favor de esto. Bueno, para buscar soluciones. Pero es hora de que los hombres y las mujeres también todas escuchen a las otras, a quienes han pasado por estas experiencias. Solamente una mujer que tiene la experiencia de un embarazo, mis amigas que se han embarazado me han dicho, ahora es que yo entiendo la importancia de esa decisión, porque yo ahora que estoy gestando y que es un embarazo deseado, ahora es que yo entiendo lo importante, porque yo estoy voluntariamente sometiéndome a todos estos cambios y entiendo lo
lo necesario de que sea voluntario. Lo que hay que trabajar es en que los embarazos sean planificados, pero sin educación sexual, sin acceso a métodos anticonceptivos, eso no es posible. Mis queridos, gracias, doctor Figueroa, Indiana y mi querida Mirna, gracias por esta interesante conversación, justamente sobre lo que necesitábamos buscar, llevar estos conocimientos a la población para que ellos también vayan formándose sus propias opiniones y que en un momento dado podamos unirnos en favor de estos temas que son materias pendientes en nuestro país. La falta de educación sexual es materia pendiente. Cada uno de los gobiernos la afuerea y no le hace frente a esto, igualmente en la despenalización del aborto. Pues gracias a ustedes y gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana. Les invito a que nos sigan por nuestras distintas redes sociales, Tiempo en Familia, en Twitter, en Instagram y también en Facebook y nuestro canal de YouTube. Pasen buen fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado. Gracias. Hasta.